Hola amigos, buenas. Bueno, este video parece que va a ser un poquito largo. Ya se trata del campo eléctrico, no, el potencial eléctrico. El potencial eléctrico respecto al acero, respecto a un potencial nulo, de una espira de carga redonda, ¿no? Circular. Eso lo traté justo en mi primer video, en el número uno. Era el potencial eléctrico de una espira de carga, pero ahí se calculó lo que se hace de forma normal en un punto del eje. En este caso va a ser en un punto que no es el eje, en un punto diferente. Ya, entonces vamos a tener la espira desde donde se puede marcar, desde acá más o menos. ¿Ya? Ya, supongamos que se respira. Esto va a tener un lambda sub cero. O sea, lambda es la densidad de carga, la carga por unidad de longitud, o sea, lambda sub cero. El centro más o menos está por acá. El centro va a ser el origen de coordenadas. El eje es el eje Z. El eje del espira es el eje Z. El radio es R. El radio del espira. Radio R. Aquí está el punto origen de coordenadas. Entonces lo que se calculó en ese video, en el primero, fue el potencial acá, en este punto. El potencial absoluto, o sea, potencial respecto a cero, o sea, respecto al infinito. Bien arriba, bien lejos, el potencial es nulo. O también puede ser respecto a tierra, donde también el potencial es cero. O sea, el potencial absoluto es respecto a cero. Ya, entonces, en este punto tendríamos en el punto P el potencial, ¿no es cierto? Eso es lo que se trató en el primer video. Este punto P estaría a una altura Z, ¿no es cierto? A una altura Z, desde P hasta O. Y ahí salía la fórmula, el potencial en el punto P, ¿cómo era? El potencial en P, yo el potencial le llamo con la letra U. Ya, ese potencial en P va a depender solamente de Z. Función de Z. Z es la distancia desde O hasta P. Ya, entonces, y esto debe ser igual, ¿cómo era? Lambda sub 0 sobre 2 epsilon sub 0. Ya por un factor geométrico que viene a ser el radio sobre la raíz cuadrada del radio más z cuadrado. Ya, bueno, ese es el potencial acá, en el punto P. Ya, ese es el video número 1. Ya, pero ahora se trata de calcular el potencial en un punto que no es el eje, por acá, digamos. A ver, vamos a ver. Ya, para esto voy a dibujar una esfera geométrica, es decir, imaginaria, ya, de radio R, o sea, R variable. Ya, esto con trazo así delgado nada más. Esto no es alambre. Alambre es esto, el de abajo. Ya, este es solamente una espira geométrica, o sea, espira imaginaria. O circunferencia, ¿no? Bueno, esta es una espira imaginaria. Una espira o una circunferencia, un lazo, ¿no es cierto? Redondo, ¿ya? Imaginario nada más. Esto con el fin de ubicar un punto del espacio. Entonces aquí voy a trazar, el radio de esta espira es el radio R. R variable, R minúscula. ¿Ya? Y se va a encontrar una altura Z, la distancia, o sea, la distancia del plano de la espira de abajo. Las dos espiras están en planos paralelos, obviamente.
La espira de abajo es la espira real, la espira física, puede ser un alambre que está conectado a una batería, por ejemplo, y tiene potencial y por lo tanto está cargado, tiene carga electrostática, ¿ya? Lambda sub 0 con la densidad, ¿ya? Y está en el plano XY con Z0. ¿Ya? Y esta espira imaginaria tiene también su plano, los dos planos son paralelos. ¿Ya? Radio R variable. Entonces aquí también va a haber en los ejes X y Y, vamos a poner connotación primada, ahí más o menos, este es X', y aquí tendríamos Y', X', Y'. La distancia entre los ejes X, bueno, entre los dos planos en todo caso, la distancia entre los planos va a ser la distancia Z. Z. Ya, por tanto, las coordenadas de P, bueno, en este caso claro, sería 0, 0, Z. Ya bueno, pero ahora el punto vamos a poner acá ese punto P'. Ya P', porque el punto P en realidad va a estar fuera. Entonces aquí P'. Ese es P'. Ya, ahora este es un lazo imaginario, ¿no es cierto? Una circunferencia imaginaria. Trazamos un radio a partir este centro va a ser O'. A partir de O', una distancia radial. O sea, un radio arbitrario, ¿sí? Ahí por ejemplo. Aquí está el punto P. Ese es el punto P. Ya, desde O' hasta P es R, ¿no es cierto? El radio de la espira imaginaria. Ya, ahora, desde la línea X, o sea, desde el eje X', va a haber acá un ángulo azimutal. Un ángulo azimutal phi. Ya, y la altura, claro, de entre los planos es Z. Entonces, en coordenadas cilíndricas, claro, el punto P está formado por R phi Z, ¿no es cierto? R, la distancia radial, ya phi es el ángulo azimutal a partir del eje X, y Z viene a ser la altura respecto al punto. Entonces, pero eso es en coordenadas cilíndricas. Lo vamos a pasar a rectangulares, ya que se va a tomar la distancia. Entonces, en rectangulares, el punto P tiene por coordenadas eso. Las coordenadas de P, vamos a poner un costadito más. Sería ya esta línea radial, este radio lo proyectamos tanto en X' como en Y'. Entonces tendríamos aquí R por el coseno, ¿no es cierto? R coseno de phi, coma, eso es la proyección en X'. Ahora en Y' tenemos R por el seno de phi'. ¿Ya? Y la posición, o sea, la altura respecto a Z respecto al eje Z es Z minúscula. Entonces aquí coma Z. Ahí tenemos las coordenadas de P. ¿Ya? Y en el punto P debemos dar el potencial. Ese potencial va a depender, de hecho, va a depender de las tres variables. Va a depender de la distancia del punto P al eje Z, después del ángulo azimutal respecto al eje X' y de la altura, ¿no es cierto? Del punto P al plano de la espira física. Esta es la espira física. Esta es espira real, ¿no? Esta es espira de carga. Espira de carga. Esa es la espira de carga. Ya, ahí. Ya sabemos, utilizamos la fórmula del potencial, la fórmula generalizada del potencial. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Cuando tenemos un cuerpo cargado, este es un cuerpo cargado cualquiera, esto es la carga. Un cuerpo cargado, así de forma generalizada. Ya trazamos acá las coordenadas X, Y, Z del origen. Ya ubicamos un diferencial de carga aquí. Un diferencial de carga. Este es un diferencial de carga. Ahí. Y ese diferencial de carga tiene una posición respecto a O. Es el punto Q. Este Q mayúscula es punto. Y ahí aquí tenemos su posición. Sería R'. R'. Y ahora el punto P desde O, por ejemplo acá.
aquí con su posición R. Pues aquí está el punto P. De tal manera que aquí hablamos de la distancia QP. La distancia QP. Para el potencial solamente es un escalar nada más. En todo caso, aquí tendríamos la diferencia entre R, entre el vector R y R', pero en módulo. Ahí. Y ahí en el punto P tenemos el potencial, ¿no? El potencial en P. Ahí. Entonces, ese es solamente en el punto P. Ya, pero debido a toditos los diferenciales de carga va a haber un potencial total. Ese potencial total, la fórmula generalizada es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ya, epsilon sub 0 la permitividad del vacío. Todo esto está inmerso en el aire vacío y por la integral del diferencial de carga sobre la distancia de Q a P. El punto P es el punto donde se evalúa el potencial. Bueno, o también el campo eléctrico, si se da el caso de calcular el campo. Ya, pues un punto P. ¿Ya? Y el punto Q es la posición del diferencial de carga. El diferencial. Entonces se integran toditos los diferenciales de carga. Entonces queda esta forma. Ahora, el diferencial de carga es una carga lineal, ¿no es cierto? Porque esta es una línea cerrada. Es lineal. O sea, el diferencial de carga es lambda sub 0 por el diferencial de longitud. Para el caso de la espira, ¿no es cierto? Por el diferencial, para este caso, el diferencial. Entonces, lambda sub 0 por el diferencial de longitud si fuera una cosa lineal, ¿no? Este es un gráfico generalizado nada más. Esta carga puede representar una línea, puede ser una superficie, puede ser un volumen. Aquí lo representamos como una línea cerrada. Ya, ahora, en la parte de abajo, o sea, en la espira física, trazamos dos radios también. Dos radios, bueno, casi pegados. Por cuestión didáctica, claro, lo voy a separar de forma apreciable. Aquí tendríamos el ángulo azimutal, que no precisamente va a ser igual a este phi. Aquí podemos llamarle teta, el ángulo teta. Y esta pequeña abertura será un diferencial de teta. Este ángulo de acá. Ya, diferencial de teta. Ya, desde el centro a estos puntos es el radio, ¿no es cierto? El radio R. Ya, entonces, aquí tenemos un arco, ¿ve? Ese es el diferencial de longitud. Ahora, como el ángulo es diferencial, o sea, una pequeña abertura nada más, una pequeña abertura, como repito, por cuestión didáctica, lo separo más o menos, pero este arquito es casi un punto, es un punto prácticamente. Entonces podemos decir acá de que es el punto Q. El punto Q, y este punto Q, al igual que esto, ese punto Q se coloca donde está la carga. O sea, no puede estar aquí en el aire ni tampoco puede estar afuera del espíritu. Tiene que estar donde la carga está en el borde. En el borde, en cualquier punto del borde, generalmente se pone en el primer cuadrante, se ubica ahí el punto Q y ahí está la carga diferencial. Entonces la posición de esto, o las coordenadas del punto Q, ¿cómo sería? Las coordenadas del punto Q es un punto prácticamente, es como si fuera un solo radio, y esto igualito que se hizo arriba, se proyecta en X y se proyecta en Y, con coseno y cero. Entonces, aquí tendríamos, pero aquí es el radio R. Aquí arriba es la distancia radial, un R arbitrario, cualquiera. Aquí es el radio R, radio por el coseno de teta. Radio por el coseno de teta, coma, proyectando en Y tendríamos radio por el seno de teta, coma y cero. Aquí cero porque está en la base, ¿no? Y ahora ese arco tiene carga, ese arquito tiene carga. Entonces aquí hay carga. Entonces la carga que va a haber acá, diferencial de Q, ¿cómo sería? Es igual a lambda sub 0 o lambda sub O es constante a lo largo de toda la espira. Por eso sería, es preferible que la espira sea metálica. Se conecta una batería a la espira, uno de los polos, el polo positivo se conecta a la batería, y como es metal, entonces la distribución de carga se distribuye de forma uniforme. Porque podría ser también una espira de, digamos, tipo plástico, ¿no? Así como el peine. Entonces, agarrar un peine, se soban el pelo y atrae pedacitos de papel. Pero la distribución del peine de repente no es uniforme. En cambio, si fuera un metal, va a haber acá una batería, por ejemplo, conectada, uno de los bordes conectado, el borde positivo conectado al metal y el negativo a tierra. Entonces, todo esto está a un potencial.
Y como es metal, la distribución sería, bueno, se garantizaría mejor que en el caso del plástico, ¿no? Ya la distribución uniforme. Ya bueno, tenemos el punto, el diferencial de carga es igual a lambda, lambda sub 0. Lambda sub 0 por el diferencial de longitud. Ahora, el diferencial de longitud de este pequeño arquito es el radio por diferencial del ángulo central. El ángulo central es el diferencial de teta. Entonces tenemos acá radio por esta parte, radio por diferencial de teta. Entonces por radio y por diferencial de teta. Ya está. Ya, esa es la carga que hay acá, el diferencial de carga. Entonces, pues ya tenemos el punto Q. El punto Q y tenemos el punto P. Con sus coordenadas. Entonces podemos hacer ese trazo. Hacemos ese trazo de la distancia, porque el potencial solamente se maneja a distancia. En el campo eléctrico sí es un vector acá arriba, vector y acá distancia al cubo, o a 3 medios. Ya, pero acá entonces, aquí eso es cada más. Entonces de Q a P. Entonces trazamos QP. Ahí. Aquí está QP. La distancia QP. Teniendo las coordenadas podemos determinar QP. Entonces la distancia QP, vamos a poner acá abajo se ve, ¿no? Ya. QP es igual, por geometría analítica, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, de las diferencias de componentes x de z elevado al cuadrado, geometría analítica. Entonces lo que hacemos es, fíjese, ya, la componente x, o sea la abscisa de p menos la abscisa de q elevado al cuadrado. Entonces tendríamos así, r, cuando digo r me refiero al r variable, ¿no? El radio de la circunferencia imaginaria de arriba, y abajo el radio, bueno, en este caso el radio R mayúsculo. Entonces sería R coseno de phi menos radio coseno de teta, ¿ya? Entonces R coseno de phi menos el radio coseno de teta. ¿Ya? Esta diferencia al cuadrado. Más, ahora la diferencia de ordenadas, ¿no? R seno de phi menos radio seno de teta. Más entonces R seno de phi menos, ¿no? Radio por el seno de teta. Ya, esta diferencia también al cuadrado. Y más, ahora aquí, z, o sea, la coordenada, z menos 0, ¿no? Z menos 0, más z cuadrado. Ya, y aquí tendríamos, bueno, una raíz cuadrada. Hasta ahí. Y ahí está la distancia QP. Obviamente aquí la solución es más laboriosa que en el caso del potencial de una espira en un punto del eje. Para obtener esta fórmula. Eso se determina fácilmente. Aquí también, bueno, también es fácil, pero es un poco laborioso. Ya, entonces, ya tenemos esto. Pero podemos reducirlo esto. Esto se puede reducir. QP se puede reducir. Entonces, continuamos por acá. La distancia de Q a P es igual. Ya, raíz cuadrada, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, como tenemos ahí los dos primeros términos de la raíz, diferencia de, o sea, restas al cuadrado, diferencias al cuadrado, entonces podemos ir desarrollando, ¿no es cierto? Con el cuadrado del binomio, el cuadrado del primero menos el doble producto más el cuadrado del segundo. Ya, podemos tomar, fíjense, vamos a tomar aquí el cuadrado del primero, ¿no es cierto? Listo. Y después vamos a sumar el cuadrado del otro primero, ese término. Si sumamos esos dos cuadrados ya de una vez, sería entonces, fíjense, R minúscula, claro, por el coseno cuadrado de phi, más R minúscula cuadrado también por el seno cuadrado. Entonces se factoriza R cuadrado y queda coseno cuadrado más seno cuadrado, del mismo ángulo, que vale 1. Entonces la suma de los cuadrados de los primeros términos sería R cuadrado. Entonces raíz cuadrada de R cuadrado. Ya, ahora la suma de los cuadrados de los segundos. Aquí, radio al cuadrado por coseno cuadrado de teta, más, ¿no? Sería más, radio al cuadrado por el seno cuadrado de teta. Entonces se factoriza radio al cuadrado, queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que sería 1. Entonces más radio al cuadrado, más radio al cuadrado. Ahora los dobles productos.
menos, ¿no es cierto? Menos el doble producto del primero por el segundo. Aquí también, menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces, al tomar los dobles productos, primero multiplicamos el radio R variable con el radio de espira. Entonces sería menos 2R por R. Entonces aquí sería menos, se factoriza el menos 2 radio por R. Se factoriza 2RR, porque son el doble producto. Ya, entonces al factorizar dos veces R por el radio, entonces ¿qué cosa quedaría? Queda coseno de phi por el coseno de teta. ¿Ya? Ahora, más sería, porque factorizó el menos, aquí abrimos un paréntesis. Entonces fíjense, sería producto de cosenos. Producto de cosenos. Ya, coseno de phi por coseno de teta, producto de cosenos. Más el producto de senos. Seno de phi por coseno de teta. ¿A qué es igual el producto de cosenos más el producto de senos? Por trigonometría. Ese es el coseno de la diferencia. Entonces por el coseno de la diferencia. Entonces allá le ponemos el coseno de la diferencia. Entonces por el coseno de la diferencia de los ángulos. Entonces por el coseno de ya phi menos teta, ¿no? Ya phi menos teta. Ya, ahora, ¿cuál faltaría? Faltaría z cuadrado, ¿no es cierto? Más z cuadrado. Más z cuadrado. Ahí. Ya tenemos ahí QP. Entonces, utilizamos la fórmula, esta es la fórmula generalizada. Entonces, el potencial en el punto P. Entonces, luego, el potencial en el punto P vendría a ser igual. La constante. Aquí sí la constante, esta constante es diferente a esta. Ya, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0, la constante general, ahora por la integral. La integral, después pongo el símbolo de integral. Ya, diferencial de carga. Diferencial de carga tenemos acá. Es lambda sub 0 por el arquito, la longitud del arco, que es radio por diferencial de teta. Entonces lambda sub 0 por el radio y por diferencial de teta. Ahí. Y en el denominador queda la distancia QP, es decir, esto de acá. Vamos a poner así, R cuadrado más el radio al cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? Primero los cuadrados. Más z cuadrado. Ahora menos 2 veces radio por R por el coseno de phi menos teta. Ahí. Y raíz cuadrada. Ya tenemos ahí la fórmula, había falta aquí la integral, ¿no es cierto? La integral viene acá. Ya, pero lambda sub 0 es una constante, entonces puede salir afuera. El radio también es constante, también puede salir afuera la integral. Entonces, sacando eso vamos a obtener, quiero aprovechar la pizarra al máximo para evitar borrar, tal vez salga en una sola pizarra. A ver, vamos a ver. Entonces, para dar la fórmula final vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos dos términos. Aquí tenemos un paréntesis con 3 elementos, ¿no es cierto? O sea, la distancia radial, o sea, el radio de la espira imaginaria, el radio de la espira real, o sea, el radio al cuadrado, y más z cuadrado, la distancia entre los dos planos, ¿no es cierto? Al cuadrado. Ya, y tenemos acá otro factor 2 veces radio por radio. Vamos a hacer esto. Ya, a este paréntesis, a eso vamos a llamarle A. Entonces dígale, sean, ya, A mayúscula, ya, que a la larga va a ser función de R y Z. Se va a hacer, esta A va a depender de dos variables, R y Z. Aquí hay que distinguir las variables. La variable del potencial, no del potencial que vamos a calcular en este punto P, la variable del potencial depende de 3 parámetros, ¿no? Depende de R, va a depender del ángulo phi y va a depender de la altura z. Ya, esas son las variables del potencial. Pero la variable de la integral
de la integral, en una integral lo que manda, en una integral lo que predomina es el diferencial. Entonces, si el diferencial es en teta, entonces obviamente la variable de la integral es el ángulo teta. Después todos los diferenciales de carga se van a barrer a lo largo de todo esto y van a establecer el potencial en este punto. Ahora, obviamente por simetría, seguramente que el potencial en esta espira va a ser también como una constante, ¿no? En todos estos puntos. Ya, entonces, ya, A mayúscula, que va a depender de z, ya, es igual a este paréntesis, es igual a r cuadrado más el radio al cuadrado y más z cuadrado. Ahora, decía, A dependería en este caso de dos variables, de r y z. El radio, claro, el radio es constante, Ya estas son variables, pero una vez que se toma el valor, yo quiero, por ejemplo, que r valga 5 centímetros, ¿ya? Que z valga 20 centímetros. Entonces, esos son, claro, son variables, pero que se van a colocar para determinar el potencial. Pero r ya es una constante, enteramente constante. Una vez que construimos la espira, construimos, por ejemplo, de 15 centímetros de radio, ya se construyó eso, ya no se puede modificar, ya la espira ya tiene un radio establecido, ya no se modifica, ya no se mueve. Lo que se puede mover es esta R y se puede mover el Z, o sea, podemos mover el punto. Entonces esas son variables para el potencial, esta R y esta Z. Ya, bueno, ese es A. Ahora, este factor de acá. A esto vamos a llamarle B mayúscula. Y este B es función solamente de R. Hemos dicho el radio constante. ¿Ya? Y esto viene a ser igual a 2 veces el radio por R. Ahí. ¿Ya? Y además que lambda sub 0 va a salir afuera. Se va a unir al 4pi epsilon sub 0. Entonces, por lo tanto, ya vamos a obtener lambda sub 0 sobre ese lambda sub 0 vamos a colocarlo acá, y sobre 4pi epsilon sub 0. 4pi epsilon sub 0. A esto vamos a llamarle K sub 0. K mayúscula sub 0. Recordemos que epsilon sub 0 es la permitividad del vacío, propiedad del vacío. Es epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es igual a 8.8542 por 10 a la menos 12. En el sistema internacional, faradio por metro. Ya, faradio por metro. Ya, y 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, claro, cuando tomamos la calculadora, dividimos 1 entre 4 pi por epsilon sub 0, ¿qué es esto? Más o menos aproxima 9 por 10 a la 9, más o menos. Ya, pero eso es ya redondeando. Ya con la calculadora no hay problema. Ya, lambda sub 0 es dato, ahí será una cierta cantidad de, puede ser microcolos o nanocolos, depende, ya por metro. Ya, entonces ya esa es una constante. Ya, entonces K sub 0 es de lambda sub 0 que va a salir acá, sobre 4 pi epsilon sub 0. Ya, A es esta expresión y B es esta otra. Ya, entonces, ahora que entendamos por lo tanto el potencial, entonces el potencial en P, el potencial en P, ya es el potencial en P, o sea, la función potencial sería el potencial como función, el potencial porque va a depender pues de R y Z. Entonces el potencial en P es, entonces el potencial en P sería, fíjese, el punto P va a depender, hemos dicho, este punto P en coordenadas, establecido en coordenadas cilíndricas es R, esta distancia, phi que es el azimut y Z, ¿no es cierto? R phi Z. Entonces este potencial, vamos a verlo como esto, el potencial en P es el potencial en R, o sea, depende de R, de phi y de Z. Ya, y este potencial es igual. Ya, entonces este lambda sale acá adelante y lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 es K sub 0. Ya, K sub 0. Ya, el radio también sale como constante. El radio es enteramente constante. Y ahora queda la integral, ¿no es cierto? Quedaría la integral de diferencial de teta sobre
Aquí le ponemos solamente A mayúscula, ¿qué es esto? A menos B por el coseno de phi menos teta. Phi menos teta. Raíz cuadrada. Y aquí arriba tenemos el diferencial de phi, ¿no es cierto? De teta, perdón, diferencial de teta. Diferencial de teta. Ahí. Aquí tenemos. Ya, ahora toda esa integral también podemos simplificar, bueno, simplificar la escritura. Todo esto, además que los límites de la integral, los límites, phi, en este caso la integral para teta, porque está barriendo todo esto. Pues, teta varía desde 0 a 2pi. Varía de 0 a 2pi. Ya. Entonces toda esa integral, todo esto, ya se le puede poner un nombre, sería la integral de teta. O sea, todo lo que está envuelto en ese rojo. Entonces, en forma ya más comprimida todavía, en forma más comprimida, vamos a tener de que el potencial en R phi z es igual a la constante K sub 0, ya, por otra constante que es el radio, ya, y la integral. Tendríamos la integral de I sub teta, donde I sub teta es toda esta integral, ¿no? Entonces ahí ya tenemos en forma ya comprimida. Este es en forma comprimida. Es en forma comprimida. Ahora, claro, resolver la integral así literalmente, bueno, eso es para los campeones en integrales. A veces la calculadora tampoco lo puede, la calculadora, tal vez el MATLAB, tal vez, pero bueno, personalmente yo tampoco lo he podido. ¿Ya? Entonces lo que se hace acá es, bueno, se ingresan valores numéricos, ¿ya? ¿Cuánto es el radio? Bueno, lambda también se da un valor. ¿A qué distancia quiero calcular el potencial del eje? ¿A qué altura? Y el valor del radio, ¿no? Del espíritu. Entonces se ingresan todos los valores, teniendo el ángulo phi puede establecerse, el ángulo phi es esto, este punto P. Este punto P el ángulo phi puede ser tranquilamente 0, o cualquier valor que se le puede tomar acá, cualquier valor. Entonces se puede tomar en grados, se pasa a radianes, no hay problema. El ángulo phi es puede recorrer todo esto. ¿Ya? Entonces, y el ángulo teta es para la integral. Ese teta sí se va a cancelar, porque teta integra desde 0 se toma con la intersección del eje X, desde 0 grados o 0 radianes, en este sentido, y se va a dar la vuelta para todo y hasta volver al punto, ¿no? Hasta 2pi. ¿Sí? No, pero ese es para teta, perdón, ese es para teta, desde acá. Sería desde 0 radianes hasta 2pi. El ángulo teta también puede variar de 0 a 2pi, también, no hay ningún problema. Ya, entonces, vamos a darle valores numéricos. Ya parece que en una sola pizarra, yo pensé que se iba a utilizar más 2 pizarras por lo menos. Ahí ingresamos valores numéricos. A ver, vamos a ingresar. Yo tengo el programa en la tableta, en la tablet. Entonces, a ver, valores. Ya, valores numéricos. Ya. Empezamos con el lambda. Lambda sub 0. Ya, lambda sub 0. Lambda sub 0, ya que le ponemos en el orden de los nanocolos. Ya, por ejemplo, que sea, ahí ya tengo los valores, ya 5 es, ya 5, por ejemplo, 5 positivo, claro, nanocolos por metro. Ya, por ejemplo. Ya, ¿qué más? El radio de la espira. Se puede colocar en milímetros, en centímetros, pero se tiene que pasar a metros. Ya le ponemos en metros ahí. Ya, por ejemplo, que sea un radio de, supongamos, un radio de ¿cuánto? De 20, de 15, a ver, 16 le ponemos, 16 centímetros. O sea, 0.16 metros. Ya, 0.16 metros.
Ya, ¿qué más? Ya, estos son los datos. Los datos, ya, los datos propiamente, ¿no es cierto? Ahora vienen las variables, pero que a la larga van a ser datos porque queremos establecer el punto P. Entonces, R es una variable para el potencial, pero le ponemos un valor para calcular el potencial. Y a R le ponemos, a ver, supongamos a una distancia de, ¿el radio cuánto es? El radio es 16. Esta espira imaginaria, que es de radio R, puede ser menor que esta espira en tamaño, puede ser igual o puede ser más grande. Esto es imaginario. El punto P tenemos libertad de moverlo en cualquier parte del espacio. Ya, entonces, bueno, vamos a poner R menor, ya, menor que el radio. Por ejemplo, ¿el radio cuánto es? 16, ya que sea, por ejemplo, ya que sea 12. 0.12. Ya, 0.12 metros, por ejemplo. Ya, ¿qué más tendríamos? R, el ángulo phi. El ángulo phi podemos establecerlo cualquier valor entre 0 y 2pi, obviamente. Puede ser 0 también, o puede ser un cierto valor acá. A ver, le ponemos 0, ¿verdad? 0, o sea, ponerle 0 el punto P estaría acá. O si no, le podría contar cómo está la figura. Ya, más o menos en el primer cuadrante, que sea unos, ya 60 grados, supongamos. 60 grados, eso hay que pasarlo a radianes. 60 es cuánto, pi tercios, ¿no? Pi sobre 3. Pi sobre 3 radianes. Ya. ¿Qué más? Z. Ya, Z. Z tendríamos, el radio es 16, ya Z que sea, supongamos 10 centímetros. 10. Ya, 0.10 metros. Ahí. Entonces, a ver, con todos esos valores, ¿cuántos voltios hay acá? El potencial se mide en voltios. Eso ya es un trabajo ya claro para la calculadora, obviamente. Entonces tendríamos, a ver, yo tengo aquí el programita en la tablet, pero claro, tengo que ingresar el datos porque ya no son los datos que están acá, sino los datos que están aquí. A ver, lambda, bueno, lambda sí que es lo mismo. Y a ver, vamos a ingresar acá. Ya, el ángulo 0 ya está igual, el ángulo phi igual a 0. Ah, no, aquí está 60, ya 60, hay que poner 60. Hay que poner 60. El ángulo de 60. O sea, estaríamos calculando el potencial, claro, en este punto P cuando el ángulo es 60 grados. Claro. Debido a toda esta distribución de carga. Ya, R minúscula estamos poniendo acá de 0.12, entonces 0.12. Ya, 0.12, R mayúscula, que es el radio, 0.16, aquí está 20, le ponemos 0.16. Y a Z, aquí está 0, bueno, Z le ponemos, cuando hemos puesto Z, Z 0.1, o sea, 0.10, o sea, 10 centímetros, 0.1, 0.1, 0.10, lo mismo. Y a lambda ya está 5, 5 por 10 a la menos 9, ya, lambda aquí está 5 por 10 a la menos 9. Ya, a ver, entonces, vamos aquí ya con un sol, ya me salió el resultado 249.858. Ya, pero vamos con las partes previas. A mayúscula sale 0.061. Entonces acá se tiene que, con todos estos datos, tendríamos de que A resulta ya es 0.061. Trabajando con 3 decimales. A tiene unidades, ¿no es cierto? A tiene unidades, las unidades ya son metro cuadrado. Metro cuadrado, metro cuadrado, metro cuadrado. Y a B también es metro cuadrado, el radio por radio. Entonces a B ¿cuánto es? B sale, a ver, B sale 0.046. 0.046. También es metros cuadrados. ¿Ya qué más? K sub 0. ¿Cuánto es K sub 0? El factor que va adelante. Ya, el lambda es 9. O sea, está incluido el lambda ahí. En el K sub 0 está incluido el lambda. Este K sub 0. Entonces K sub 0 o K sub O también se puede decir.
Ya, 44.938. 44.938. Ya, el otro sería la integral, ¿no? La integral de teta. El valor de la integral, integrando de 0 a 2pi. O sea, desde acá y va barriendo toda la carga. Pero siempre calculando el campo acá. El potencial, perdón. Entonces la integral para teta, ¿no? Ya, 29.712. Ya, la integral es adimensional. Es adimensional. K sub 0 si tiene unidades. K sub 0 tendría unidades de. Tendríamos ahí voltio sobre metro. Al multiplicar por este metro queda voltios nada más. K sub 0 es voltio sobre metro. Esto es voltio sobre metro. Esto es adimensional. Ya, B es metro cuadrado. A también es metro cuadrado. Ya, bueno, esos son los valores previos, ¿no? Entonces, con todos esos datos, tenemos de que el potencial, como decía al comienzo, esto sale 240. Entonces, se tiene que, STQ, se tiene que el potencial en el punto P, ¿no? Establecido por R phi Z, ese potencial es 249.858 voltios. Ya, esa vendría a ser la respuesta. Ahora, ¿cómo sé que lo que he calculado, el procedimiento que he realizado, es, bueno, correcto, sobre todo esta parte de acá? Entonces lo que hacemos es probar para el caso de esta fórmula. Esta fórmula trabaja, o sea, el video número 1, trabaja el potencial eléctrico de una espira, el potencial absoluto respecto al cero, en un punto del eje. Entonces, en un punto del eje, mantenemos el valor de z, ya 10 centímetros. El radio igualito. Entonces solamente adaptamos acá. Calculamos el potencial con esta fórmula y calculamos el potencial con esto. A ver. Ya, el potencial con esta fórmula. Ahí también ya tengo el programa. Esta constante ya no es el K sub 0 que está acá, ¿no? El K sub 0 aquí es esto, lambda sub 0 sobre 4 pi epsilon sub 0. Aquí es otro K sub 0, otra constante, a lambda sub 0 sobre 2 epsilon sub 0. Bueno, ya en el programa ya lo calcula todo eso. Entonces el potencial en el punto P' sería, en P'. Ese potencial, a ver, ¿cuánto sale? Aquí es con la tablet, ¿sí? Ya, el potencial. Ya, un ratito acá. Acá me estaba confundiendo disculpe, me estaba confundiendo acá del potencial. El potencial en el punto P es el potencial R phi Z, a ver, el potencial R phi Z. Un pequeño lapso, disculpe, más si me di cuenta a tiempo. El potencial R phi Z es, ya, R phi Z 253. 253.684. Me di cuenta a tiempo. 253. Lo que pasa es que al final tengo el programa para esto. Ya, entonces ahí tenemos, ese potencial es 200, ya, el potencial, ya, 253. 253, ya, punto 684. Ya, ahora sí, esa es la respuesta.
Ya, ahora, pero el potencial en este punto con esta fórmula. Ya, entonces el potencial con esa fórmula sería en un color verde por ahí. Ya. Ese potencial sí es el 249.858. O sea que si tenemos acá un voltímetro, esta es una cuestión simbólica nada más. Entonces un voltímetro ya puede ser, por ejemplo, analógico, supongamos. Ahí. Entonces uno de los contactos va aquí y el otro se va a tierra. Ahí, por ejemplo. Y el potencial en este punto, eso sí es el 249. ¿Ya? 800.858. 249. Ya, punto 858 voltios. Ya, eso sí. Ya, y en este punto P, en ese punto P es 253. Ahora acá como que surgiría una pregunta, ¿no? Este punto P está al nivel de P'. Está al nivel de P'. Está al mismo nivel, en el mismo plano. Ya, entonces, P' está más cerca de la espira. Esto está un poco más alejado. ¿Por qué aquí sale más? Porque salió 253, más de 253, y aquí, bueno, casi 250. Pero aquí es más. ¿Por qué? Sale más porque, fíjese, este punto P, ya, si bien está en el mismo plano, que P', pero este punto P está más cerca del alambre, más cerca del alambre. El potencial mayor se da en el alambre, el mayor. Ya, ahora vamos a ver el potencial en este punto, pero con esta fórmula, con esta de acá, con esa fórmula. Ya, entonces para eso, ya otra vez volvemos al programa general y tengo que cambiar los datos. Entonces ya el ángulo phi tiene que ser, ya podemos hacerlo cero, porque este punto, cuando aplicamos esta fórmula, pero para este punto, esta R tiene que ser cero. El ángulo phi ya no tiene sentido, ya puede ser 0, puede ser 60. Entonces, pero esta R tiene que ser cero, el R variable. Entonces ahí, ya el 60 puede ser 0, no hay problema, puede ser 0, ya R es 0, R es 0, ¿no? Porque este punto P ya pasó al eje. Ya, ¿qué más cambio podemos hacer? Z es lo mismo, el radio no cambia, nada más que ese cambio me parece. Ya solamente ese cambio. Entonces con ese cambio entonces tendríamos acá, a ver, el potencial en un punto del eje. Ya, sería el potencial en R phi Z. ¿Ven? Exactamente lo mismo. 249.858. Exactamente lo mismo. Entonces, en este punto también sale lo mismo. Sale lo mismo que con esta fórmula. O sea, con esta fórmula es 249.858. Y con la fórmula general, pero haciendo R0, también sale la misma cosa. El nuevo voltaje. Ya, ahora ya tenemos el potencial. El punto P es más grande que esto, ¿no? Porque está más cerca del alambre. Ahora, ¿cómo sería el potencial? Fíjese, el potencial acá. En ese punto. El potencial en el punto O, en el centro de la espira, podemos sacarlo con esta fórmula, ¿ya? Y también con la general. A ver, ¿cuánto sale el potencial en O? El potencial en O, primero con la fórmula, con esta formulita, con eso. Ya, entonces el potencial ahí, ya si queremos calcular el potencial en O, ya está bien, R0, phi, bueno, puede ser cualquier valor, por ejemplo 0 más fácil, ya R tiene que ser 0, y esta Z también tiene que ser 0, ¿no? Porque el punto P pasó hasta la posición P', ya, pero como que queremos aquí abajo, este Z tiene que ser 0, Z0, entonces hacemos Z0, entonces hacemos Z0, ¿sí? Y nada más, lo demás ya se cambió, el radio no cambia para nada, lambda tampoco, entonces tendríamos el potencial en el eje, en el punto del eje, pero en el origen. Entonces ese potencial sí debe salir mayor que esto, mayor, porque esto está arriba, pues en cambio aquí tenemos en el centro, de todas maneras está más cerca de la espira. A ver, ese potencial, aunque eso es relativo,
porque el punto esta altura puede ser menor que el radio, es relativo. Ya, pero aquí ¿cómo son? La altura Z es 10 centímetros, ¿no? El radio es 12. Ah, ya, a ver cómo sale. Vamos a ver. Entonces el potencial en el eje ya viene 282 con esta fórmula. 282 punto ya 352. A ver, entonces vamos a hacer el gráfico, bueno, el gráfico es una cuestión artística, ¿no? De aquí un voltímetro. Esta es una cosa simbólica, ¿no? Ya solamente para darle un carácter bonito, ya. Ya analógico, aquí están los puntos, ya uno de ellos va conectado aquí y el otro va acá, a tierra. Y ahí esto sale, el potencial en el eje, ya con esta fórmula, con esta de acá, voy a poner igualito el mismo color blanco, aquí está saliendo potencial en 282. 282 ya punto 352 voltios con esta forma. Y ahora con esta de acá, con esta también ya se han hecho todos los cambios, ya se hizo R0, el ángulo phi, bueno, pues es 0 y Z también se hizo 0. Entonces aquí ingreso la otra formulita que tengo, el U con R phi Z. U R phi Z. U R phi Z, entonces saldría ahí exactamente lo mismo, 282.352. Exactamente lo mismo. Entonces eso ya es pues esto mismo. Le bordeo con amarillo y veo que la fórmula aquí es en amarillo. Entonces sale la misma cosa. Ahora, con esta fórmula ya no podemos calcular o estimar el potencial del alambre, ya no se puede, porque esta fórmula solamente trabaja en el eje, desde O hasta arriba o si no desde O hasta abajo. Entonces ahí no se puede calcular cuánto es el potencial del alambre. Para conocer el potencial del alambre necesitaríamos conocer cuál es el radio o el diámetro del alambre. Y entonces radio o diámetro del alambre. Entonces, ya supongamos, vamos a hacer un acercamiento. Ya hemos bajado hasta el punto O. Ahora, esta R volvemos a crecerla. Ya, pero si ponemos igual al radio, ahí va a dar, una integral infinita, compleja. Entonces no se va a poder. Eso es debido a que este alambre tendría un espesor. Vamos a acercarlo a... ¿Cuánto es el radio? El radio es de 0.16. Vamos a acercarlo por ejemplo, faltando unos 3 milímetros, por ejemplo. Ya, más faltando 3 milímetros. Entonces tendríamos 0. Aquí 160. ¿Cuántos milímetros son acá? Son, aquí ya 160 milímetros, ¿no es cierto? Porque 0.16 metros. 0.16, no son 16 centímetros. 16, está bien, 160 ya. Que sea, por ejemplo, 0.157. A ver, 0.157, o sea, teniendo en cuenta de que son 3 milímetros de radio. A ver, entonces 0.1517. Entonces aquí, supuesta, hipotéticamente, potencial del alambre. El potencial del alambre es el potencial de la batería. Fíjense, la conexión que sería acá sería una cosa así. Tendríamos una batería. Voy a ponerlo a ver. Ya, acá nomás. Vamos a hacer una batería. Ya, el borde positivo, y aquí está el negativo iría a tierra. Ya, el positivo lo ponemos así. Ya, entonces todo este alambre tiene el potencial de la batería. Entonces al calcular el potencial, al borde del alambre, estamos suponiendo 3 milímetros de radio, ¿no? Entonces 0.157. 0.16, 15.9, 15.7, 0.157. Entonces 0.157, entonces el potencial va a ser mucho mayor que esto. A ver cuánto sale. Más o menos sería el potencial de la batería. Entonces el potencial de la batería ya va a ser, bueno, ya hay aproximadamente, porque estamos estimando ahí un radio, se nos estamos acercando apenas a 3 milímetros,
Entonces, con 3 milímetros estaríamos suponiendo que R está llegando al borde del alambre. O sea, esta R de acá, al borde del alambre. Ya, entonces tendríamos ahí, a ver, solamente cambiamos en el programa, en el R Z, solamente se cambia acá el R minúscula, 0.15, 0.1597 sería, 0.1597. 15, claro, 160 menos 3, 15,7, ¿no? Claro, 15,7, 0.15,7, 0.15,7. 0.15,7, a ver. Y el potencial saldría. Ya, pero Z sería 0. Z se hace 0, ¿no es cierto? Z se hace 0 y R crece. Entonces aquí vamos a guardar esto. $368.626. 368. Ya, punto 626 voltios. Esto suponiendo un radio de el radio de la sección, ¿eh? No es este radio, este es el radio de la espira, radio de la sección. Aquí suponiendo un radio de la sección, un radio del alambre. Para un radio del alambre que conforma la espira, unos 3 milímetros, ¿no? Pues nos hemos acercado a 3 milímetros del radio. De todas maneras, esta R que está creciendo aquí abajo está topando el borde del alambre. Entonces, pues, hipotéticamente la batería tendría más o menos cerca de 370 voltios, ¿no? Más o menos, 368.626. Bueno, este es mi método que he sacado para calcular el potencial en un punto fuera del eje. Y hemos sacado esta fórmula, claro, la integral así literal, con A y B, esa, bueno, yo soy sincero, esta no he podido sacarla. Entonces, por eso ingreso datos, y aparece hasta la calculadora, el programa, me resuelve la integral, y he comprobado que este método, este resultado cumple con esta fórmula para una sección, o para una parte, o de una posición en el eje, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Espero no haberlos cansado. Les agradezco mucho haber llegado hasta acá. Y bueno, y hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.